vamos a hablar sobre lo que es el sistema de seguridad social en México. Para ello yo voy a comenzar con los antecedentes históricos y el periodo que va de 1917 a 1953 y pues los cambios en el sistema político que conllevan también cambios en el sistema de seguridad social. Para empezar hay que definirlo que este tiene como fin garantizar el derecho a la salud, la seguridad médica, protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso será garantizada por el Estado. Tenemos que durante la época del Porfiriato, donde se estableció una red de alianzas con los caciques, y al mismo tiempo había una burocracia positivista, surge la creación de la Dirección de Beneficencia Pública, que significa el paso de la responsabilidad total del Estado en actos de beneficencia a una sutil ampliación hacia el ámbito privado. Esa idea porfirista da un giro durante el periodo revolucionario con el postulado de responsabilidad social colectiva emanado de los anhelos de justicia social e igualdad de derechos para todos, que son principios de la actual Constitución de 1917. Continuamos esta revisión histórica cuando Carranza asume el mando del ejército y con ello el poder y logra instrumentar parcialmente la Constitución de 1917, lo que da el paso a un esquema liberal de corte individualista que se venía dando de la anterior Constitución y ahora es un esquema de tipo social, ¿no? El artículo que ratifica esta postura social del Estado mexicano es el 123, en su fracción 19, en el cual se previó la necesidad de crear el seguro social, que dé una cobertura a enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. Con lo que para 1921, durante la institucionalización de la revolución, que se estaba gestando en torno a los conflictos entre los caudillos y quien estaba a la cabeza era Álvaro Obregón, se formularía un proyecto de seguridad social de ley del seguro obrero, y según el cual el Estado crearía un impuesto pagadero por los patrones y con el cual se iría formando una reserva económica administrada por el mismo Estado para cubrir tanto indemnizaciones por accidentes de trabajo como jubilaciones por vejez y seguros de vida pues para compensar los derechos salariales. Ante la dispersión política que se estaba viviendo en el país por el caudillismo y el presidente Plutarco Elías Calles, funda el Partido Nacional Revolucionario, inicialmente como un mecanismo para que él pudiera elegir a los presidentes sucesores, manipulando las elecciones durante esta época. Se elabora entonces la Ley de Pensiones Civiles de Retiro y los años del maximato fueron en ese momento un periodo de inestabilidad que carecía de capacidad y poder para imponer los términos jurídicos vigentes en relación al capital trabajo. Por lo que es a partir del gobierno cardenista que es que comienza a crear las condiciones necesarias para establecer el proyecto de seguridad social. Cárdenas, como se conoce, él funda el PRI y con este también el nacionalismo revolucionario. Se consolidan entonces los sectores sociales en la política populista, dándoles una participación en la política nacional y crea muchas instituciones que son para el pueblo, sienta también las bases para garantizar una transición pacífica del poder. Este compromiso entre las organizaciones sociales y el Estado se ve reflejado en los muchos intentos que tiene Lázaro Cárdenas por reformar la política laboral, pero pues finaliza con la expropiación petrolera y la nacionalización de ferrocarriles. A la llegada de Manuel Ávila Camacho al poder, se compromete a la implantación del Seguro Social, le encarga el proyecto de ley al secretario de Trabajo y Previsión Social, quien era Ignacio García Telles, y es aprobado el 19 de enero de 1943. Acto seguido también se expide el primer reglamento general de la Ley de Seguro Social relacionada con la inscripción de patrones y trabajadores, cual pues es la base esta para el Instituto Mexicano del Seguro Social. En nuestro país, como se ve después de la promulgación de la Constitución que nos rige, transcurren más de 25 años pues, para que se vea cristalizada una ley del Seguro Social, cumpliéndose así uno de los anhelos más grandes de la Revolución Mexicana. Al finalizar el periodo de Ávila Camacho, el Seguro Social ya se había constituido como una institución y el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al servicio del Estado regía la actividad laboral y sindical de la burocracia estatal. A partir de la década de los 40, el país estaba orientando hacia un desarrollo económico y a crear las condiciones para el crecimiento de la burguesía industrial nativa. Eso se ve reflejado en el radical cambio de las posiciones del Estado hasta esta clase social y la política de Estado que se estaba generando frente a los obreros. Esta situación, aunada con la coyuntura que se estaba viviendo a nivel internacional derivada de la Segunda Guerra Mundial,
tuvieron efectos en México. Entonces, cuando entra Miguel Alemán a la presidencia, se encuentra ante una situación financiera inestable y pues eso desemboca en la devaluación del peso, se aumenta el nivel de los precios, se disminuyen las exportaciones y para finales del 55 se cierra el periodo de crecimiento de inflación y se inicia lo que se conoce como el desarrollo estabilizador, que tiene como principal característica el modelo de sustitución de importaciones. Como consecuencia, para cerrar esta primera parte, el gasto social se mantuvo contenido durante los sexenios de Ávila Camacho y Miguel Alemán. Entonces, el crecimiento en los servicios de seguridad social fue muy limitado. Por lo menos hay datos recabados por el autor Ricardo Pozas Orcasitas en el trabajo que nombra como Desarrollo de la Seguridad Social en México, de que de 1944 al 46, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se incorporan nada más unos 240,000 trabajadores al IMSS y para finales del 52 la cifra solo llega a 434,000. Es decir, que en todo el sexenio de Miguel Alemán solamente se incorporan 188,000 trabajadores al IMSS. Bueno, yo finalizo esta primera parte, le doy paso a mi compañero Antonio, que nos va a profundizar un poco más de los años venideros. Bueno, pues yo les voy a explicar un poco sobre qué pasó después de los años de 1940 y empezando el milagro mexicano a partir de los años 50 y hasta 1980. Bueno, básicamente, después de la creación del IMSS en 1943, se pudo institucionalizar de una mejor manera la seguridad social en nuestro país. Y bueno, recordemos que durante los años de 1950 a 1970, en nuestro país se dio paso a lo que se conoce como desarrollo estabilizador y que gracias a la institución de la presidencia y la disposición de garantizar las sucesiones sin interrupciones y conflictos permitieron a nuestro país un periodo de estabilidad y crecimiento tanto político, social y económico. Y recordemos, el desarrollo estabilizador fue el periodo en que la economía mexicana se vio caracterizada por un alto crecimiento de la producción. Bueno, durante estos años y en los sexenios de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, sus gobiernos se hacen más grandes inversiones en materia de desarrollo social y en seguridad social. Sin embargo, no fue hasta 1955, en el mandato de Adolfo Ruiz Cortines, que se hizo el primer cambio, ya que antes de ese año los servicios únicamente estaban dirigidos a trabajadores paraestatales, privadas y de la administración social, por lo que el objetivo de incrementar la extensión de cobertura hizo obligatorio incluir empleados de instituciones de crédito y otras organizaciones auxiliares de seguros y finanzas pertenecientes al Estado. Esto recabado de los datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Bueno, de igual manera, durante el mandato de Adolfo López Mateos, en el año de 1959, fue la segunda instancia de mayor importancia en México en la materia de seguridad social. Hablamos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Este surgió como un órgano público descentralizado, con personalidad y patrimonio propio, y el objetivo principal era la administración de seguros, prestaciones y servicios a través de una junta directiva y un director general. Igual, estos datos los podemos encontrar en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Finalmente, durante este periodo, un poco antes de terminar el desarrollo estabilizador, se llevaron a cabo reformas a nivel constitucional, específicamente en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, el día 5 de noviembre de 1960 y el 21 de noviembre de 1962, que de hecho estas dos fechas son consideradas como las más importantes en este artículo, ya que en conjunto lograron lo siguiente: reconocimiento de la relación laboral, Estado federal y servidores públicos, aumento de la edad mínima para trabajar de los 12 a los 14 años, se creó aparte la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las comisiones regionales de los salarios mínimos, hubo mayor participación de los trabajadores en las utilidades y, bueno, todo esto se puede encontrar en el documento de Derechos Humanos en el Trabajo y la Seguridad Social. Siguiendo con la línea histórica, podemos mencionar que a partir de los años 60, con la llegada de Gustavo Díaz Ordaz al poder, fue que surgieron los problemas en torno a los cambios en seguridad social. Esto debido a que en el sistema político mexicano surgieron nuevos actores
nuevos actores políticos. Hablamos de estudiantes, profesionales y otros sectores autónomos. Y bueno, fue en donde se empezaron los movimientos sociales, el más recordado, el movimiento social de 1968, y fue el inicio del uso de la fuerza por parte del gobierno, que si bien ya se había usado la fuerza en movimientos anteriores, aquí fue donde se detonó el uso del poder y el autoritarismo por parte del gobierno. Sin embargo, aunado a esto, y a pesar de los movimientos y los problemas que había en el sistema político mexicano, el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley del trabajo. Esto con la idea de abrogar la ley de 1931 y con esta ley se incluían los instrumentos relativos a la previsión social, así como el trabajo de mujeres y menores, normatividad de seguridad e higiene, capacitación, riesgos en el trabajo y derechos habitacionales para los trabajadores, aunque en realidad este proyecto se aprobó y entró en vigor hasta 1970. Bueno, durante 1970 a 1980 existe una crisis, ya que terminó el desarrollo estabilizador porque el gobierno mexicano mostró una incapacidad de adaptarse a los cambios sociales y a las necesidades económicas para así mantener las tasas de crecimiento y de estabilidad de precios. Y bueno, dentro de los cambios sociales, a diferencia de los años anteriores, se logró solamente a través de los mecanismos de control del poder. Este poder se evidenció por el uso de un poder autoritario acompañado de instrumentos de represión que ya se venía gestionando desde el año de 1968. Con la llegada de los años 70 comenzaron a presentarse eventos que mermaron los efectos positivos de lo que se había logrado en el desarrollo estabilizador. Sin embargo, y a pesar de todos los problemas que había, hubo algunas reformas a la seguridad social e inicios de los años 70, específicamente en 1973, se llevó a cabo la reforma a la ley del Seguro Social y con esta nueva ley se constituyeron elementos como la afiliación voluntaria para trabajadores que habían sido excluidos, creación de guarderías como prestación e inclusión de la población y bueno, estos fueron algunos puntos que se mejoraron en torno a la seguridad social. Sin embargo, a partir de los años 80 fue que se comenzó a gestionar de una mejor manera, pero esto es algo que les va a explicar mi compañero. Yo les voy a hablar un poco del periodo de 1980 a 1990. Bueno, durante este periodo se vivieron cambios importantes en el sistema de salud pública en México, pero para llegar a ellos primero debemos ponernos en contexto y saber un poco lo que estaba sucediendo en el país en esta época. Para el año de 1980, el presidente en curso era José López Portillo. El presidente entró con una política muy clara en el ámbito de descentralizar el país. Esta es una política que ya se venía desde Luis Echeverría, que fue bueno, el que venía atrás de él, donde se esperaba llegar a los sectores más necesitados del país, porque las políticas no estaban llegando a todo México. Este proceso inició a principios de 1981. Lo único que hizo el presidente fue retomar, como ya mencioné, el proceso de descentralización del país, dado que el país se encontraba en un proceso de cambio institucional para, para que de estas formas las políticas lleguen a todos los mexicanos y sobre todo a los más necesitados. La principal razón por la cual se buscaba terminar con la centralización en México era porque se había convertido en una limitante para la realización de proyectos en el país, pues hoy se sabe bien que estas tendencias habían sido superadas y habían agotado sus posibilidades para así mejorar el país. Ya el país se veía un poco rezagado con las políticas sociales y pues trataban de ponerse al tanto con las políticas que había en Europa que ya están implementadas, traer un poco lo de afuera para el país. Bueno, y ahora primero debemos resaltar qué es la descentralización para entenderla un poco. Y bueno, yo me voy a centrar en las palabras de José Francisco Ruiz Massieu, que fue un personaje clave para la descentralización de la salud en México. La descentralización, en su sentido estricto, consiste en la transferencia de la administración pública local de facultades y con ello programas y recursos que son ejercidos bajo la tutela del órgano que las traspasa. El órgano que recibe las facultades, en este caso el Estado o municipio, que posee una propia personalidad y patrimonio, como autonomía pública y no se halla bajo ningún tipo de control jerárquico. Bueno,
ya teniendo en cuenta qué es, en el país empezaron a haber los cambios un año después de que tomó el poder, si no mal recuerdo. Para el periodo del 82 al 85 se empezó a formalizar la descentralización en el país. Dentro de las modificaciones más importantes que se introdujeron, hay tres señalamientos en relación con la descentralización en los servicios de salud en México. El, el primero y el más importante que todos los mexicanos debemos conocer, se cambió en 1982 el artículo cuarto de la Constitución, el cual se adicionó uno de los apartados más importantes que hasta la fecha sigue presente, como ya se mencionó, el cual tiene 3 puntos muy importantes para la protección de la salud en México. Primero, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Segundo, hay una ley que definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Y el tercero, que esa misma ley establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Un año después de dicha promulgación, se crea la Ley General de Salud en febrero del 84 y entró en vigor en julio del mismo año conforme a lo dispuesto en el artículo 4 ya mencionado. Después se crean los decretos de descentralización, las bases para la descentralización de los servicios de salud y de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Se establecieron por decreto presidencial en agosto del 83, señalando principalmente los lineamientos y formas con las que se iba a aplicar, así como las características de los acuerdos de coordinación entre federaciones y estados para que se obtuviera una buena función en el país y en los estados. También se establece el decreto que los servicios de salud se descentralizan en los gobiernos estatales con sujeción en un programa específico y a los acuerdos de coordinación. Cada quien se tenía que hacer cargo de sus programas, ¿ok? Bueno, y además se menciona la elaboración de un programa de descentralización, como ya mencionamos, eh, donde se señalan las diferentes etapas del proceso de descentralización, así como sus características que se tenían que tomar en instituciones como el IMSS, entre otras. Y bueno, para finalizar, como consideraciones finales, estas reformas a nuestra Constitución y a nuestro país lograron que los servicios de salud en el país llegaran a más personas y fueran más eficientes, que en mi opinión, pues cumplió con las metas del presidente, que se expandiera un poco más. No ha llegado a todos lados, pero bueno, eso es algo que se tiene que seguir trabajando. Por mi parte finalizo y le doy la palabra a mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar de los cambios en el sistema de seguridad social de 1990 a la actualidad. Y pues surgen, bueno, en esta época surgen ciertos ajustes estructurales de la economía mexicana. Dichos cambios iniciaron desde 1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid, en 1982 a 1988. Se reforzaron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994 y se consolidaron durante el gobierno de Ernesto Zedillo de 1994 al 2000. Después de este cambio de modelo económico y político, nuestro país ha tenido 5 sexenios presidenciales neoliberales, los cuales también han hecho reformas estructurales a la seguridad social en México de 1992 al 2018. Y pues esto ha propiciado una profunda transformación de la estructura social y las reformas políticas del país como resultado de la urbanización, el aumento de los índices de escolaridad, la industrialización, el crecimiento del sector terciario de la economía, el mayor acceso a las fuentes de información que brindan nuevas posibilidades de empleo y de vida. Sin embargo, crece la inseguridad pública, la situación económica de México empeora y hay una gran cantidad de pobreza y marginación en diversas zonas del país y estancamiento y atraso en sectores productivos que no pueden ponerse al día. Pero, ¿en qué consiste el neoliberalismo? La corriente neoliberal apoya el no intervencionismo estatal en la economía porque para los defensores de esta corriente el Estado obstaculiza, aunque no del todo, con políticas fiscales y monetarias el funcionamiento del mercado. El problema de esta corriente es la cantidad de situaciones problemáticas que desembocan de esta, como la creciente desigualdad, el desentendimiento del Estado en sus obligaciones, los problemas económicos y demás dificultades que provienen de esta fase del capitalismo.
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en 1992, se reformaron las leyes del IMSS, ISSSTE, Infonavit y el sistema de ahorro para el retiro. La estrategia implicó fomentar el ahorro interno y el ahorro obligatorio forzoso de la seguridad social. Gran parte de los cambios al sistema de seguridad social de México se llevó a cabo durante la administración de Ernesto Zedillo. En 1995, a través de la expedición de la Ley del Seguro Social, estableciendo que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión, pues será garantizado por el Estado. Surge otra modificación realizada en 1997, que sería la nueva Ley del Seguro Social, con el fin de recuperar la viabilidad financiera y eliminar las inequidades que a través del tiempo pues, se han presentado. Se llevó a cabo un cambio del sistema de reparto a un sistema de cuentas individuales, lo que sería el Afore. Y dicha ley tuvo su última reforma en julio del 2009. En las dos mayores instituciones del sistema, el IMSS y el ISSSTE, las reformas descritas aumentaron la edad del retiro y el tiempo de cotización necesario para obtener la pensión. En el caso del IMSS, la ley promulgada en 1995 aumentó las semanas de cotización necesarias. Además, en la pensión por cesantía avanzada, se incluyó el requisito de edad mínima de 60 años, cosa que no existía en la ley antigua. Y pues la verdadera transición se da con la derrota electoral del PRI en el año 2000. La posibilidad de un nuevo proyecto pues, del país es lo que esperaban. Y con este cambio se trata de poner fin a una etapa de la conformación del Estado mexicano y transitar hacia otra que corresponda a las características actuales del país. Con la llegada de Vicente Fox a la presidencia, dio un respiro a la tensa relación entre las estructuras de poder y la ciudadanía, en lo que se pensó sería una transformación en las formas en que el poder se ejercía desde la presidencia. Sin embargo, surgió un fenómeno nuevo donde las estructuras corporativas no únicamente desaparecieron, sino que se transformaron para adaptarse a un nuevo contexto de interacción política. Por lo que respecta a Felipe Calderón Hinojosa del 2006 al 2012, que fue su periodo presidencial, este se caracterizó por una gran crisis de seguridad, pues comenzó la guerra contra el narcotráfico y pues en uno de sus intentos para mantener su legitimidad o aumentarla, pues retoma las orientaciones del Banco Mundial de 1993 para la reforma a la ley del ISSSTE en lo referente al sistema público de pensiones y sus vínculos en los fondos públicos de vivienda que serán el Infonavit y el Fobiste. La reforma a la ley del ISSSTE entra en vigor el 1 de abril del 2007 y lo que hizo básicamente es aumentar la edad del retiro y el tiempo de cotización y pues cambios similares se hicieron en otros fondos de pensión reformados. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018, se promueve y desarrolla una iniciativa a la seguridad social. Sustenta su iniciativa en cuatro elementos fundamentales, que serían el acceso efectivo a los servicios de salud, la pensión para la vejez, el seguro de riesgos de trabajo y que la población afiliada a las instituciones de seguridad social pues puedan seguir disfrutando de las demás prestaciones a las que tienen acceso. Y por último, queda el presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó su periodo presidencial en el 2018 y a la fecha pues sigue siendo presidente. Al iniciar su gestión como presidente, anunció la creación de un programa universal de pensión que no contributiva para adultos mayores, uno de transferencias monetarias para las personas con discapacidad y otro de becas para los jóvenes que no tienen la oportunidad de trabajar ni estudiar y que se capacitan en empresas u otras organizaciones, así como becas para alumnos de distintos niveles educativos. Asimismo, él prometió acabar con el neoliberalismo y en este marco ha realizado diversas acciones para revertir o eliminar lo que considera los vestigios del neoliberalismo que caracterizó la política pública desde mediados de la década de 1980. Pues es el caso del cambio del Seguro Popular al INSABI o la eliminación del programa Prospera. Citando a Iliana Yashine en su artículo El desafortunado fin de Prospera, no se observa una propuesta clara de estrategia social por parte del gobierno actual
que incluya la reforma y el fortalecimiento institucional y que pronostique el avance hacia un régimen de bienestar que asegure la progresividad en el ejercicio de los derechos sociales. Y pues para finalizar, en palabras del doctor Carlos Topete Barrera, la transición del Estado benefactor al Estado neoliberal ha empeorado las condiciones sociales y económicas para muchos mexicanos, por lo que es necesario reformar la política social para asegurar intervenciones focalizadas y progresivas que permitan a los hogares acumular capital físico y humano y a las regiones más pobres del país contribuir a la infraestructura y capital social. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.